tardes a todos. Bien, como habíamos quedado y les había prometido hacer un video respecto a los temas de la unidad 2 para que estudien y les queden más claro para el examen, ¿no? Antes que nada, una disculpa por andar todo medio fodongo, pero es que ya estoy en la oficina, son las 7:20 de la tarde, entonces vamos a empezar con la unidad 2, que es la que queda pendiente, ¿no? La unidad 2 habla sobre la ciencia del derecho, sobre la teoría general del derecho, filosofía del derecho, técnica del derecho o técnica jurídica y los problemas a los que nos enfrentamos en la técnica jurídica. Entonces, tenemos aquí que primero tendremos que definir lo que es ciencia, ¿no? Entonces, y ciencia, según Leonel Pérez Nieto Castro, nos indica que la ciencia va a ser la reflexión del ser humano para comprender lo que sucede a su alrededor. Entonces va a ser una reflexión del porqué de las cosas o el por qué pasa X fenómeno o X circunstancia. Entonces, tener muy claro que hoy cuando hablamos de ciencia, pues nos referimos a las matemáticas, a la biología, a la química, pero recordemos que esas ciencias, pues en la etapa primitiva, pues no teníamos los conocimientos como los que tenemos actualmente hoy, ¿no? Entonces, en una etapa primitiva podemos señalar que el individuo observaba muchos fenómenos naturales y el hombre, en su afán por comprenderlos, por saber por qué pasaba, imaginemos un temblor, lluvia, truenos, etcétera, ¿no? Todos los fenómenos que se enfrentaban en la vida diaria, pues el hombre buscaba comprenderlos. ¿Y cómo los trataba de comprender o buscaba esa comprensión? Pues a través de la observación, una observación que realizaba de este fenómeno y con base en su experiencia, pues buscaba tratar de explicar o obtener una respuesta a dicha realidad o dicho fenómeno. Pero todos sabemos que fuimos evolucionando conforme, entonces esta evolución que tenemos sobre el mundo y esa evolución que tenemos como seres humanos, pues entró a la perfección de su reflexión. Es decir, el ser humano pasó de ser un hombre primitivo a pasar a ser un hombre más racional, y esto hizo que pues las preguntas y su reflexión fuera más profunda y más sistemática y más apegada a la razón. Entonces ya buscaba una explicación más lógica y racional y no tanto una explicación, me refiero a una explicación digamos religiosa, o una explicación mágica o una explicación divina de las cosas, ¿no? Entonces ya buscaba una explicación más racional, ¿ok? Entonces la ciencia, entonces vamos a entenderlo como esta búsqueda de los conocimientos. Bien, entonces Mario Bunge opta por una definición más amplia de ciencia y en un primer momento lo define como un cuerpo de ideas, ¿ok? Un cuerpo de ideas respecto a X tema o X elemento, pero después lo define a la ciencia como el conocimiento racional. Eso es muy importante: conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, tal cual lo entendemos en la actualidad. Entonces hoy una ciencia, si imaginemos la matemática, la física, la química, pues va a ser un conocimiento racional, es decir, ese conocimiento que compone la ciencia pues fue obtenido de forma racional, es decir, a través de un método establecido, un método científico. Es decir, se cumple con una hipótesis, se hace la comprobación o se hace la experimentación, se comprueba la hipótesis, se compara con nuestras ideas, con el resultado y al final tenemos una solución o un conocimiento adquirido, ¿ok? Entonces eso es ciencia en general. Ahora, ¿qué es ciencia del derecho? Entonces, ahora sí podríamos estar en posibilidades de aportar una definición de ciencia del derecho. Y entonces tenemos que la ciencia del derecho va a ser aquella que estudia el fenómeno jurídico teniéndolo como límite. Es decir, el fenómeno jurídico, la norma en sí. Aquí hacemos a un lado lo que es todas las especulaciones metafísicas, es decir, los valores, etcétera.
si nos vamos a enfocar solamente a la parte jurídica, al dogma. El científico del derecho tiene un carácter dogmático, es decir, no vamos a modificar el contenido del material del trabajo, o sea, no vamos a modificar la norma, lo vamos a estudiar y solo vamos a presentar conclusiones de esta norma. Es decir, ciencia del derecho estudia la norma en sí, el derecho objetivo, lo que está escrito, nada más. Eso es lo que estudia la ciencia del derecho. Por eso la ciencia del derecho se ocupa solamente del derecho positivo. Y ya les mencioné y les expliqué que el derecho positivo viene de la palabra positivo porque es impuesta por otra persona. Entonces todas nuestras normas jurídicas que tenemos en nuestro país es derecho positivo. ¿Por qué? Porque fue impuesto por un órgano legislativo, es decir, por un grupo de diputados y senadores. Y ellos nos imponen nuestras normas, nuestras leyes para que nos regulen o actuemos de X manera. ¿Okay? Entonces todas las normas jurídicas en nuestro país, constitución, leyes federales, leyes estatales, constituciones estatales, reglamentos, etcétera, todas son positivas porque son impuestas por otra persona. En este caso, pues vamos a entenderlo como este cuerpo legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y algunas veces la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, que también después se tiene que aplicar. ¿Ok? Entonces, ahora, ya que tenemos que la ciencia del derecho va a estudiar al dogma en sí, o sea, al derecho, dejándolo todo lo metafísico, la teoría general del derecho va a ser la ciencia jurídica que va a estudiar a los elementos del derecho o el ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. ¿Ok? Entonces, ciencia del derecho estudia la norma en sí. ¿Ok? Tenemos la norma, estudia la ciencia del derecho, pero la teoría general del derecho va a estudiar todo lo que gira en torno a esta norma, el contexto social, todas las partes de la filosofía, la técnica, digamos la dogmática es la ciencia del derecho, tendremos los valores, etcétera. Entonces, todos los elementos que giran en torno a la norma es la que estudia la teoría general del derecho, pues se llama general. ¿Ok? La ciencia del derecho estudia nada más lo concreto, es decir, la norma en sí, y la teoría va a estudiar todos los elementos que giran en torno a esa norma. ¿Ok? Entonces, para dejar muy bien claro, ciencia del derecho estudia el dogma y la teoría general del derecho estudia los elementos que giran en torno a este dogma o esta ley. Bien, filosofía del derecho, todos entendemos que es filosofía, y la filosofía pues es esta, digamos, la madre de la ciencia, porque busca la explicación general de todo lo que pasa en nuestro universo, en el mundo. Pero cuando agregamos la filosofía ya la palabra derecho a la palabra filosofía, pues estamos entrando ya a otra definición distinta. Entonces, filosofía del derecho va a ser esa rama de la filosofía que estudia a los fenómenos jurídicos en sus principios primeros, universales, y va más allá del derecho positivo. Les había comentado que el derecho positivo es estudiar la norma en sí, o en concreto, la norma. Imaginemos una norma, por ejemplo, el delito de robo. ¿Ok? El Código Penal marca claramente en qué consiste el delito de robo, su definición. La ciencia del derecho estudia esa norma, ¿qué es robo? La filosofía del derecho estudia qué gira en torno al qué gira en torno al robo, es decir, por qué lo pusieron, por qué estableció el robo, por qué aquello, por qué lo hicieron. Es como el previo, el por qué está esa norma. La ciencia del derecho estudia qué es la norma, qué es. La filosofía es el por qué, ¿ok? El por qué de la norma, pues va más atrás, porque la filosofía se estudia el por qué, el por qué y el por qué y el por qué. Entonces, la filosofía del derecho va a ser el por qué de esa norma, y la ciencia del derecho estudia la norma, qué es esa norma, qué es robo. Filosofía del derecho, por qué está establecido el delito de robo. Entonces, eso es la filosofía del derecho, Entonces, entendemos también que la filosofía del derecho es la disciplina que define al derecho en su universalidad lógica, es decir, investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico.
y va a valorar según la idea de justicia trazado por la pura razón. Entonces, en pocas palabras, la filosofía estudia el porqué del delito de robo y la ciencia del derecho estudia qué es el robo. Entonces, ciencia del derecho estudia el delito o el dogma o la norma o el precepto, como lo quieran llamar, y la filosofía del derecho estudia el porqué de esa norma. ¿Ok? Entonces, la filosofía del derecho también hay que señalar, critica, clarifica y totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho y sobre las ciencias jurídicas. Siempre puede haber más allá, que ya está limitada la imaginación, la curiosidad y el descubrimiento del estudioso y del filósofo del derecho. Entonces, la filosofía, pues, digamos, no tiene límites, es el porqué de las cosas, pero si nos enfocamos al derecho, vamos a limitarnos, digamos, a explicar el porqué de esta norma o el porqué de esta regulación, por qué se estableció esta regulación ahora en nuestro país, y vamos a encontrar las causas universales a esa norma jurídica. Bien, ya que entendemos lo que es ciencia del derecho, teoría general del derecho y filosofía del derecho, ahora vamos a ver qué es la técnica jurídica. Y se entiende por técnica jurídica, pues, al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos, ¿ok? Estudiar los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Ya les expliqué que era el derecho objetivo, que el derecho objetivo es la norma en sí, el precepto o la norma que nos impone, o la norma atributiva imperativa, nos impone normas y nos otorga derechos, ¿ok? Obligaciones y derechos. Otra noción de técnica jurídica va a ser aquella, es el arte de la interpretación y la aplicación de los preceptos del derecho vigente, ¿ok? Entonces la técnica va a buscar resolver, o tiene por objeto de estudio resolver los problemas de aplicación del derecho objetivo, ¿ok? Y por eso, en ese sentido, pues tenemos 5 grandes problemas que la técnica jurídica o la jurisprudencia técnica, algunos lo llaman así, busca, digamos, tratar de resolver. La primera, que es la interpretación, que consiste en descubrir el sentido que encierra la ley. O sea, de interpretar es desentrañar el sentido de algo. Si hablamos de interpretación legal, pues es descubrir qué busca la norma, qué encierra la norma y qué buscaba el legislador al poner esa norma. ¿Okay? Entonces, interpretar es eso, encontrar el sentido o el espíritu de la ley, lo que encierra. La integración, su nombre le indica, es cuando existen lagunas de ley. Recordemos que una laguna de ley es cuando en nuestro ordenamiento jurídico no encontramos alguna conducta que se ha presentado en la realidad. Es decir, les he dicho yo muchas veces en clase, por ejemplo, el tema muy común que es el bullying. Entonces, el bullying o la conducta del bullying no está regulada todavía en ningún código como tal, como bullying. Es decir, esta conducta que es muy reiterada en las escuelas desde primaria hasta universidad, esta conducta no está en ninguna norma establecida como bullying. Tendríamos que buscar alguna conducta muy similar a esta, o ver un caso en concreto y determinar si aplicaron bullying o no, o si ese bullying que ellos aplicaron pudiéramos encuadrarle en otro tipo de delito. ¿Por qué? Porque el bullying todavía no está tipificado como delito. Entonces, esa es una laguna de ley. O sea, esa conducta que es muy reiterada en la actualidad no está regulada todavía en ninguna norma penal. Entonces, la integración es eso, o sea, es recurrir a los principios generales del derecho, o a la equidad, o al derecho natural, o a otro tipo de ordenamiento, porque no está en lo jurídico. Es decir, no tenemos ordenamiento jurídico respecto a esa conducta, entonces tenemos que buscar en otros lados para tratar de aplicar allí la norma, o buscar justicia, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, integrar es buscar en otras normas algo que pudiéramos encuadrar en esa conducta cuando no hay una norma para dicha conducta, ¿ok? Esa falta de norma se buscamos integrar de otros. La vigencia, pues lo entendemos como tal, ¿no? Muchas veces hay normas que tienen un tiempo y un espacio de vigencia, o sea, cuándo esta ley se va a aplicar y cuándo no. Entonces, también es muy importante saber cuándo vamos a aplicar la norma jurídica X.
por ejemplo, las normas o las leyes federales, estatales, al final de cada norma, de cada ley, perdón, habla de sus artículos transitorios y allí nos indica que tal norma va a entrar en vigor tal fecha, ¿ok? Entonces eso es importante también determinarlo, conocerlo para poder aplicar de forma correcta esa norma y no nos vayamos a equivocar y tratar de aplicar una norma que ya no es vigente, ¿no? Por ejemplo, suele pasar en nuestro estado que algunas personas dicen que voy a denunciarlo por el delito, por amenazas, cuando según yo, la última vez que revisé el código, pues el delito de amenaza ya no es delito, o sea, perdón, esa conducta ya no es delito, entonces, pero la gente cree, entonces que un abogado quiera decirte te voy a denunciar por amenazas, pues está demostrando su desconocimiento de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no existe, ya no es vigente, o sea, se derogó. Y entonces, y así podemos ir con varias leyes que ya quedaron obsoletas o ya terminaron su vigencia porque entró una nueva, ¿ok? Entonces la retroactividad, lo ya hemos dicho, está plasmada en nuestra Constitución, no otra cosa más que aplicar una ley a un caso anterior, a un hecho anterior, siempre y cuando sea para beneficio, ¿ok? La diapositiva es muy clara, es la aplicación de leyes jurídicas vigentes a actos jurídicos anteriores, nada más, es decir, cometí yo un delito hoy, en octubre de 2017, y la ley me indica que tengo una sanción máxima de 30 años, y el proceso se alarga, y entramos al 2018, y los diputados se les ocurre reformar la ley, y dicen que ahora van a ser no 30, sino 40, entonces el juez, ¿cuál pena va a aplicar? Si me quiere aplicar la máxima, pues me tiene que aplicar una retroactividad, no aplicarme la pena de 30 años. ¿Por qué? Porque fue cuando cometí el delito. La retroactividad aplica siempre y cuando sea para beneficio, ¿ok? Esa es una característica. Y por último, el conflicto de leyes en el espacio, ¿no? Entonces es cuándo aplicar una norma y cuándo no. Por ejemplo, sabemos que vivimos en un país, en un estado mexicano, que somos una república federal, donde tenemos varias entidades federativas, entonces cada entidad federativa cuenta con sus normas establecidas, ¿no? No son las mismas normas en Jalisco que en el estado de Michoacán, entonces tenemos que saber cuándo vamos a aplicar esta norma, ¿no? Y a veces hay estos conflictos de leyes del espacio en donde se aplican las normas. Entonces, eso es en sí lo que viene en la unidad 2, que es ciencia del derecho. Entonces, recapitulando, solamente sería analizar qué es ciencia del derecho, teoría del derecho, filosofía del derecho, técnica jurídica y los problemas de aplicación de la técnica jurídica. Tienen su material, repásenlo, yo los invito a que consulten más en internet sobre dichos temas para que lo vayan complementando, ¿ok? Entonces, aquí está el compromiso que hice con ustedes, de hacerles un pequeño video para explicarles estos temas que pues, en un sábado es imposible explicarlos a profundidad todos, ¿no? Les he comentado, aquí cuenta mucho su apoyo y su participación de echarle muchas más ganas, ¿ok? Entonces les espero que les haya servido. Cualquier duda pues estamos en el grupo de WhatsApp, entonces estamos en contacto, ¿no? Y muchísimas suerte para el sábado en su examen. Entonces les mando un saludo y seguimos en contacto. Bye, chicos.